Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una de las clases del Diplomado Producción de Vino. El día de hoy nos toca ver un poco acerca de la temática de los prensados, de los desfangados y los trasiegos en particular. Son movimientos y procesos los cuales necesitan hacerse de una manera bastante interesante. En su momento los hemos abordado al momento de hablar un poco sobre el proceso de elaboración de los vinos blanco, rosado y tinto. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la ciencia y de la manera en la que, o de la teoría ya un poco más aterrizada, con la finalidad de comprender un poco acerca de los movimientos, comprender cómo realizarlos, cuándo realizarlos, por ejemplo, y ser un poquito más específicos a la hora de elaborar nuestro vino en particular, ¿no? Y bueno, vamos a ver la lógica del prensado y los tipos de prensas, vamos a ver el desfangado y cómo realizarlos, y los trasiegos y cómo realizarlos también. En realidad es una clase que probablemente no tenga tantas diapositivas, pero también tiene mucha información que se puede utilizar al criterio en cualquier momento de la bodega que ustedes lo requieran, dependiendo mucho también de la disponibilidad de espacio y de su plan de movimientos que en su momento tendrán que realizar a la hora de acercarse o tener un stock en conjunto con una próxima vendimia que probablemente sea el caso de muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, hablando del prensado en particular, nosotros podemos inferir tres zonas teóricamente hablando de la extracción de jugos, ¿no? La periférica, la central y la intermedia. En particular, la intermedia se refiere a la parte, digamos, en lo que son entre las semillas y lo que es la cáscara. En particular, esa zona intermedia es una de las zonas más fáciles de extracción de jugos, y en particular cuando hablamos de esta zona intermedia es la zona justamente en la cual el vino de flor suele tener como mayor volumen, ¿no? Es básicamente el vino de flor mayor composición de esta zona intermedia, ¿no? Pero la zona central, estamos hablando de la zona que se encuentra entre las semillas, la cual tiene una concentración muchísimo más grande de azúcar y de acidez, lo cual va a aportar mucho a la personalidad del vino en cuestión. Y también tenemos en particular la zona periférica, que es la que se encuentra pegada a la semilla, pegada a la piel de la baya en sí. Por lo cual esta es una de las zonas que sale también un poco más difícil a la hora de presionar la uva contra ella misma, ¿no? Aquí la cuestión es que si yo pudiese definirlo entre qué zona se exprime primero, pues sería la intermedia, después sigue la central y finalmente la última zona que se exprime es la periférica, ¿no? Que finalmente también te aporta cierto nivel de azúcar, pero debido también al choque con las cáscaras te va a aportar también una carga fenólica un poquito más potente. Es ahí entonces cuando comprendemos en realidad la importancia de lo que es prensar en las medidas de presión necesarias, sin excederse o sin ser agresivos con ellas, ¿no? La idea de aquí, de estos prensados, no es extraer lo más que se pueda para tener un mayor rendimiento, porque de cualquier manera ese rendimiento al final puede romper la semilla y va a hacer que nuestro vino en realidad tenga aromas o sabores que sean muy ásperos, ¿no? Aquí la cuestión es tratar de observar un poco acerca de la calidad de uva con la que contamos para manejar un poco la prensa. La prensa dependiendo de cuál tengamos, ¿no? Hay diferentes tipos de prensas los cuales vamos a ir abordando, pero la idea es extraer un poco de jugo de la zona periférica, concentrarnos también en la extracción del jugo que se encuentra en la zona central de las semillas, y finalmente no romper la semilla, ya que usualmente en este caso en el caso del vino tinto, por ejemplo, también abordamos el efecto de la catequina, que es uno de los polifenoles que se encuentran en las semillas, que una vez que se rompe puede cambiar drásticamente el sabor del vino. Y también el hecho de que la maceración postfermentativa hace que la catequina se extraiga de una manera muchísimo más fácil al final de las fermentaciones.
En el caso de la uva blanca, como ya sabemos, esta catequina también en las semillas puede afectar grandemente, inclusive muchísimo más, la estabilidad del vino blanco en cuestión. Entonces, la idea de todo esto es tener un prensado consistente, pero también a la vez suave y lento, que nos pueda ayudar. En su momento de plano, trabajando en una bodega durante 4 años, sí hemos tenido la oportunidad de salir más temprano debido a un prensado rápido. Sin embargo, no es lo que se espera. Hablando de los prensados, es probablemente muy desesperante para la gente en bodega trabajar después de tantas horas para finalmente estar esperando a prensar, o inclusive en este caso de las prensas de canasta, bajar todo el peso de la uva cada 15, cada 20 minutos, cuando si te esmeras en realidad dentro de 10 minutos lo puedes hacer y puedes sacar todo el jugo de la prensa, ¿no? Sin embargo, el producto del vino que va a salir, si nos apuramos, en realidad va a ser muy diferente a lo que nosotros podemos obtener de un vino prensado de la manera correcta. Todo ello dependerá del vino o del estilo de vino que queramos hacer, y esto es sumamente importante cuando nosotros queremos hacer vinos frutales, porque básicamente la contraparte de hacer un vino apurado es básicamente crear un vino frutal, ¿no? Entonces, un vino frutal en realidad necesita menor extracción, necesita un nivel de presión muchísimo más gentil de lo que podríamos esperar de un vino que prefiere guardarse durante más tiempo, ya que la carga fenólica puede ayudar mucho a la guarda de este vino. Entonces, es importante tratar de balancear este aspecto de la calidad que queremos comparado con el tiempo que vamos a tener en la prensa, ¿no? Hay que también mencionar que el vino de prensa tiene mayor carga polifenólica que el vino de flor, ya que el vino de flor simplemente se extrae por medio de la acción de la gravedad, o ya sea que nosotros lo extraigamos por medio de la bomba. Y si nosotros nos podemos dar el lujo de separar estos dos lotes del vino de prensa y del vino de flor, esto ya dependerá mucho del espacio y del concepto de bodega. Sin embargo, no es una práctica común verla aquí en México debido al rendimiento que nosotros necesitamos para producir un lote de ciertos vinos en particular, ¿no? Entonces, el vino de flor es algo un poco más amable, no tan áspero como lo podría ser un vino de prensa. Y en su momento, cuando ustedes puedan hacer el descubre y darse cuenta de esas diferencias, nos vamos a enterar de la gran diferencia que puede haber entre esos dos vinos, ¿no? Uno inclusive ya puede destinar entonces, por ejemplo, una mezcla de cierto porcentaje del vino de prensa al vino de flor, y el resto del vino guardarlo como un vino de relleno, o inclusive simplemente combinarlo todo y esperar a que en realidad sea un resultado bastante favorable para tu lote, ¿no? Pero a partir de este momento nosotros hay que probar constantemente con la finalidad de ver cómo va evolucionando el vino, de ver qué tanta personalidad tiene, y de que en realidad qué es lo que queremos meter a barrica, o si en dado caso pues no queremos meterlo a barrica en su momento, ¿no? Ahora, los tipos de prensas que existen a disposición de cada uno de los productores son varios, ¿no? Se pueden definir entre las continuas y las discontinuas. Las continuas son aquellas que en particular cuentan con un gusano sin fin, o un tornillo de Arquímedes se llama, y este tornillo en particular lo que hace es girar y depositar básicamente toda esa uva hacia una especie de bloque o tope en el cual la uva se estruja y finalmente va cayendo todo el jugo, y por el mismo gusano sin fin se va retirando esa cáscara por medio de otra salida en particular de la máquina, ¿no? Sin embargo, hoy en día, con las que todos se cuentan, estas máquinas no son tan habituales hoy en día en las bodegas mexicanas. Sin embargo, sí existen muchas en Estados Unidos o inclusive en Europa, debido a los grandes volúmenes que manejan, lo cual facilita mucho la labor, ¿no? Usualmente nosotros encontramos de las discontinuas. Las canastas o las prensas discontinuas en realidad son aquellas que se manejan debido a los lotes que se incorporan. Esto es, que nosotros tenemos que programar esta prensa por ciclos, con la finalidad de
prensar cierta cantidad en particular para después retirar todo este gabazo o toda esta cáscara que finalmente al retirarla va a tener que ser rellenada otra vez, razón por la cual se conoce como discontinua, ¿no? Porque funciona a base de lotes. Y me refiero a programarla no porque todas en realidad sean como programables, sino que nosotros mismos también tenemos que tener el plan de programación para manejar un poco el sentido de la prensa. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las prensas de bolsa o vejiga, por ejemplo, las cuales si nosotros observamos en las siguientes dos diapositivas, vamos a ver una prensa que en realidad se mira muy grande, que es una máquina inclusive con llantas en la parte de abajo. Esta es la conocida prensa neumática. Y la prensa neumática en realidad aporta muchísima facilidad para volúmenes muchísimo más grandes. Y tiene la ventaja de ser programable con la finalidad de programar estos ciclos que son, digamos, muchísimo más específicos para cierto tipo de uva en cuestión o cierto tipo de vino. Hay inclusive programas programados, algunos prensados para vino espumoso, hay unos para vino blanco, hay unos para vino rosado. Sin embargo, una de estas en realidad de prensas cuesta alrededor de $35,000, hablando de una que tenga la capacidad de un lote de 1 tonelada. Por lo cual sí obtenemos muy buen rendimiento, sí obtenemos muy buen resultado, ya que en realidad el personal de bodega simplemente se encarga de mover algunos botones y coordinar pues básicamente la conexión de estas hacia el tanque al cual vamos a resultar. Sin embargo, es algo un poco más difícil de operar y suele ser como una opción a largo plazo que nosotros podemos conseguir dependiendo del volumen de bodega, ¿no? Esto en realidad no es necesario o no será necesario si solamente manejamos un tonelaje muy bajo y podemos utilizar otro tipo de herramientas. La que se encuentra a su lado, por ejemplo, esta sí es un poquito más pequeña. Esta es ya para volúmenes en realidad que no llegan ni siquiera a 2 toneladas, inclusive es como algo un poco más casero, aunque hoy en día en el mercado sí existen este tipo de prensas que son un poco más más grandes y manejan volúmenes de hasta media tonelada, ¿no? Este tipo de prensa se llama la prensa de bolsa o vejiga, en la cual si ustedes se fijan tiene una especie de conexión en la parte de abajo, la cual con la misma agua empieza a empieza a llenar una especie de bolsa que se va inflando poco a poco. Una vez habiendo depositado la uva que nosotros vamos a prensar en esta misma canastita que tiene, digamos, unos orificios con el acero inoxidable, que viene siendo como una especie de colador cilíndrico pero en gran volumen, finalmente esta bolsa se hincha y lo que hace es que aprieta todas las cáscaras por las paredes de este acero inoxidable y finalmente pues el vino va bajando a través de lo que es esta prensa, ¿no? Usualmente es una de las prensas más fáciles de encontrar, sin embargo es una de las prensas que se utiliza ya en volúmenes meramente pequeños, ¿no? Además de digamos el gasto de agua que se suele utilizar en ella, por lo cual los vinos aquí en particular dependen mucho de la presión del agua que tú tengas y por ello es un poco más complicado tener un manejo manual acerca de cómo estás prensando o a qué nivel de presión estás prensando en particular. Sin embargo, hoy existen adaptaciones con manómetros, los cuales nos pueden ayudar a dar un sentido acerca de este tipo de prensa en particular, ¿no? Sin embargo, las que vamos a encontrar hoy en día más de manera más común van a ser las prensas de canasta, las cuales en realidad son un poco más fáciles de manejar. Estas se manejan de un carácter hidráulico, funcionan similar a un gato y en algunas nosotros tenemos un émbolo el cual se puede mover de izquierda a derecha bajando al mismo tiempo, y hay otras que son manuales que como funcionan como un gato nosotros podemos levantar ciertos pistones que ayudan a bajar básicamente el peso hacia la parte inferior y finalmente esta parte inferior viene soltando todo el jugo que nosotros queremos prensar, ¿no? La verdad es que la prensa de canasta se ha vuelto una verdadera
una verdadera herramienta muy útil para los productores hoy en día, y sinceramente es uno de los mejores artefactos que se pueden tener. Son muy duraderas, y si se fijan, en realidad el hecho de mandarla a hacer inclusive con algún herrero o con algún carpintero en base a eso, no es tan difícil fabricarlas, y finalmente pues el hecho de poder conseguirlas también realizando una inversión también va a ser muy bueno si estamos hablando de vinos tintos. En particular, esta canasta no se recomienda tanto para los vinos blancos, en especial si tú manejas un tonelaje que sea muchísimo más grande que media tonelada, ¿no? Entonces, aquí este tipo de canastas hay algunas que sí pueden tener una media tonelada o inclusive 3/4 de tonelada, las cuales son muy buenas, y hay algunas que ya inclusive tienen un programa establecido a ello, o un sistema que simplemente es eléctrico y que va programando la manera en la que baja la prensa, ya sea de manera gentil o de manera agresiva, ¿no? Sin embargo, las que usualmente encontramos o con las que habitualmente comenzamos en esta industria suelen ser estas prensas hidráulicas manuales, y estas prensas básicamente ayudan mucho a conocer con un manómetro pues, los bares de presión que estamos aplicando a la misma uva, y ver en particular visualmente cómo estamos extrayendo el vino, ¿no? Pero finalmente todo se va a centrar básicamente en las necesidades de bodega y en el tipo de vino que tú quieras hacer. Usualmente la prensa neumática sirve mucho para los vinos blancos, que suelen prensarse a racimo entero si lo que tú quieres es no oxidarlo tanto. Y finalmente, con la ayuda de enzimas pépticas vas a hacer una verdadera sedimentación que es muy buena para el rendimiento. Y en particular aquí la uva blanca en realidad no pasa tanto tiempo en cuestión de oxidación, y por ende se protege aún más, ¿no? Entonces la prensa neumática en realidad suele ser una prensa, digamos, más sofisticada y más programable, inclusive si quieres hacer algún vino espumoso en cuestión. Por lo cual es importante mencionar la importancia de que cada equipo responda en realidad a la necesidad que tú tengas, pero si ya estás manejando un tonelaje más constante y en realidad la uva blanca que tienes es digamos muy oxidativa, o no quieres ponerlo en una canasta de prensa porque se puede oxidar muy rápido y quieres producir un vino más fresco, pues en realidad la canasta neumática es a lo que todos aspiramos. Resuelve muchas cuestiones, sin embargo a veces también puede ser muy agresiva en la extracción de estos polifenoles que no son tan deseados, ¿no? De una vez les dejo básicamente el uso de cada una de ellas en esta diapositiva, en la cual ustedes podrán observar en realidad la importancia de el volumen y finalmente de la manera casera o de la manera más sofisticada en la que se hace, ¿no? Ustedes van a poder ver cómo cada una de estas prensas se utiliza en un ambiente distinto, y van a poder observar cuál es el ambiente que es más parecido al de ustedes, ¿no? Y bueno, vamos entonces a continuar con la sección del desfangado. El desfangado es básicamente leído como la limpieza de mostos anteriores a la fermentación alcohólica, ¿no? La idea del desfangado es retirar lodos o retirar sedimentos que en realidad enturbian el vino en particular. Y la idea de esto es empezar un proceso de limpieza para que el caldo que reciba la levadura, o sea, estamos hablando antes de la fermentación, para que el caldo que reciba la levadura no tenga absolutamente nada indeseado, ¿no? Entonces, que solo la levadura se concentre en el jugo y que no tenga que batallar con algún componente o con alguna especie de organismo que pueda alterar su correcto funcionamiento, ¿no? Y bueno, usualmente se menciona esto ya que en los tintos nosotros despalillamos la uva y la depositamos en un contenedor para finalmente estar remontando o remojando el sombrero en particular, ¿no? Usualmente el término de desfangado se refiere más a los vinos blancos y rosados, en los cuales necesitamos obtener solamente el jugo para su posterior fermentación.
Y en el caso de los vinos naranjas, pues digamos, tiene la misma temática que el funcionamiento de un vino tinto, ¿no? Entonces, el desfangado usualmente se refiere a este tipo de blancos y rosados. Y con la idea es aprovechar mejor el frío y los movimientos de tanque que nosotros tenemos. Esta imagen que ustedes pueden observar es una imagen que en realidad es muy ilustrativa en base a lo que es hacer un correcto desfangado en este aspecto, apoyándonos también de las herramientas que tenemos como nuestro sistema de enfriamiento o de los movimientos de tanque que nosotros vamos a efectuar, ¿no? Piénsenlo de esta manera. En la imagen yo puedo ver un vino que se encuentra en probeta. Son básicamente dos muestras distintas de diferentes rosados. Sin embargo, el que más me apetece tomar desde primera instancia es el de la probeta, ya que tiene un color rosado muchísimo más llamativo. Y el de la derecha tiene un color, digamos, demasiado turbio, demasiado aduraznado, muy, un poco café, ¿no? Tirándole al marrón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que debido a la falta de disponibilidad de muchas placas de frío que nosotros contábamos en ese momento, lo que sucedió fue que en uno de los tanques sí pudimos mantener el frío a una buena temperatura. Sin embargo, en el segundo tanque no pudimos mantener ese frío a una temperatura adecuada. ¿Qué fue lo que sucedió después? Aún después de haber usado sulfitos en los dos vinos en particular, una vez que extrajimos el sangrado de cada una de estas variedades, lo que sucedió fue que como el frío no estaba activo en el tanque número 2, este tanque empezó a refermentar o empezó a iniciar una fermentación por levaduras que en realidad no eran las que nosotros planeábamos inocular. Entonces lo que sucede cuando ocurre este aspecto de la fermentación es que todo este vino se te revuelve. Tú antes de esto en realidad estás pensando en desfangar el vino, pero si tu levadura o cualquier levadura nativa empieza una fermentación en ese tanque, ya no vas a tener un tanque que está completamente estático, ya no vas a tener ese tanque que está protegiéndose con frío para que nada fermente. La fermentación ocasiona movimiento y todos esos lodos van a estar disueltos en todo el tanque, por lo cual es importante reconocer en la medida de lo posible cómo puedes operar tu vinícola para que no te suceda esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando nosotros agreguemos levadura en el tanque número 2, esa levadura va a seguir fermentando con tierra, va a seguir fermentando con sólidos que no deseábamos. Y lo que va a ocurrir es que esa levadura va a tomar esos componentes de sabor, esos componentes de aroma, los va a sintetizar en algo que en realidad va a ser más difícil de apreciar. Inclusive si tú inoculas con una levadura que tenga ciertos aromas que deseas que se reflejen. Todos estos aromas van a competir contra los que en realidad va a generar la levadura. Por eso es importante cuidar mucho la acción del frío en la medida de lo posible, dependiendo de tus posibilidades. En el caso del vino de la probeta, nosotros tenemos un vino ya un poco más limpio. Este inclusive llevaba fermentación antes. Inició, lo inoculamos creo que 2 días antes. Pero si se fijan, como mantuvimos la placa de frío ahí, no se activó ninguna levadura, el sedimento pudo bajar correctamente y antes de que iniciara una fermentación espontánea, nosotros trasegamos el vino, retiramos los lodos y volvimos a meter a tanque para inocular y ahora sí iniciar una fermentación deseable, ¿no? Sin ningún componente. Y esto al final viene afectando mucho en el color del vino también, ya que este vino rosado en particular va a ser muchísimo más ligero en ese aspecto, pero este rosado, el del tanque número 2, el que se encuentra en copa, en realidad no va a ser tan balanceado como lo será el del tanque 1. Entonces, la idea de conservar mucho el frío en este aspecto es también justamente que no inicie ninguna levadura y que finalmente este vino, cuando termine fermentación, va a dejar de moverse y va a sedimentar como todos los vinos lo van a hacer. Sin embargo, este vino va a ser muy diferente en personalidad aromática, a diferencia de la limpieza que va a haber en aromas en el tanque número 1, por ejemplo, ¿no?
Y también hablo de los movimientos de tanque porque en el caso de la vinícola en la que me desempeño, solemos tener muy poco espacio para el movimiento de los tanques. Entonces necesitamos estar cambiando los tanques en posición constante para que nosotros podamos incorporar más tanques de una manera muchísimo más eficaz. Y cuando nosotros tenemos un tanque que en realidad está muy caliente, pues tenemos que sacar uno al que ya le dio mucho frío y poner otro tanque en el mismo espacio para ponerle a la misma placa de frío, que en realidad no se puede estirar a deseo. Entonces la idea de estar cuidando este movimiento es que ese desfangado o esa sedimentación ocurra completamente bien. Si yo estoy moviendo mi tanque constantemente, lo que va a ocurrir es que ese sedimento se va a agitar y nunca vas a permitir que el sedimento baje a la parte inferior del tanque para poder desfangarlo. Entonces, si no lo haces y desfangas con la finalidad de inocular, vas a seguir trayendo sedimento o vas a seguir trayendo esos fangos a un vino al cual vas a inocular, y va a pasar exactamente lo mismo que lo que pasa aquí en la imagen del tanque 2, ¿no? Entonces, todo ello va a afectar grandemente la personalidad del vino en cuestión, así que en particular hay que tener cuidado con ello, ¿no? Si desean un poco más acerca de la explicación del desfangado, les dejo también un video en el cual abordan también de una manera muy completa por qué se desfanga y todo. Sin embargo, este tipo de desfangados es algo muy común de ver dentro de las mismas bodegas con la finalidad de otorgar un vino en realidad muy limpio, ¿no? Y ahora sigue explicar entonces los trasiegos. Los trasiegos en realidad son ya básicamente toda acción de separar sedimentos posterior a la fermentación alcohólica. Esto quiere decir que nos vamos a referir a los trasiegos una vez que queramos separar todas las lías o todas estas levaduras inactivas después de haber fermentado. Vamos a separar también los restos de la clarificación y los restos de la estabilización, que más adelante nos toca explicar a profundidad en el aspecto químico y en el aspecto de la lógica, ¿no? Al final aquí la cuestión es algo un poco más prescindible de acuerdo al espacio que tú tengas en tus tanques y no tanto al espacio en bodega en sí. ¿Por qué? Porque usualmente todos los vinos que nosotros vamos a manejar a partir de aquí, hablando de las toneladas, por ejemplo, de uva de ciertas variedades, nos vamos a referir a variedades que en realidad son procesos fermentativos distintos. Esto quiere decir que yo no voy a fermentar, que si yo tengo, digamos, 3 toneladas de Grenache y 3 toneladas de Syrah, y yo tengo un tanque al que le cabrían esas 6 toneladas, no por eso voy a incorporarlas todas en un mismo tanque y empezar un proceso de fermentación ahí mismo. Lo que mejor me conviene en realidad es empezar ese proceso de fermentación por variedades. Esto se debe a que normalmente cuando nosotros conseguimos variedades en un país como lo es México, podemos conseguir variedades de diferentes productores. Y la idea de conocer un poco acerca de cada productor es llevar estos procesos fermentativos por separado, porque si alguna uva viene un poco estropeada de la de un productor que de la de otro, finalmente lo que va a ocurrir es que no vamos a conocer el origen del mal estado de esa uva en particular, ¿no? Por lo cual inclusive en todo el punto, dependiendo del concepto del productor, ¿no? Todo el punto desde que fermentas hasta que terminas la barrica, ya es ahí cuando tú apenas empiezas a mezclar variedades con la finalidad de elaborar una mezcla de una etiqueta, por ejemplo. Pero yo recomiendo fielmente que nosotros llevemos a cabo fermentaciones distintas dependiendo de las variedades. Si yo tengo el Grenache de Pepe y el Grenache de Juan, no porque pueda tener el espacio suficiente para combinar los dos, los voy a combinar y simplemente los voy a llevar a fermentación. Si eso es lo que tú deseas, adelante. Yo en realidad recomiendo que los procesos se lleven a cabo de manera distinta para que nosotros podamos observar
qué Grenache aporta más variedad de aromas, qué Grenache aporta más en cuerpo, y que al final, cuando obtengamos cada uno de esos aspectos, podamos combinarlos, pero no antes, ¿no? La idea del volumen final a la que me refiero es que una vez que termina la fermentación, nosotros nos quedamos con cierto lote de vino en particular, cierto lote de vino que nosotros fácil podemos desfangar o trasegar. Y esas lías en particular van a ser el siguiente espacio vacío que nosotros tengamos en el contenedor del mismo volumen. A lo que me refiero es, si yo tenía un tanque de fermentación de 1000 litros y al final, después de prensarlo y todo, salen, ¿qué les gusta? 700 litros. Voy a tener 300 litros de espacio vacío que tiene oxígeno tocando el vino. Yo podría dejar después de fermentar esos sedimentos ahí para que pudiesen cubrir el tanque en su totalidad. Sin embargo, tengo que entender que las lías sí te protegen contra el oxígeno, pero también otorgan aromas, lo cual es importante para entender la filosofía del productor y qué tipos de aromas quieres que se desarrollen en tu vino. Probablemente no quieras que se desarrollen tantos aromas de carácter de levadura como pan o de bizcochería en su momento, pero la idea de empezar a ver la capacidad de tus tanques implica ver qué me conviene más, para ver si dejo al vino en contacto con las lías en su momento. Puedo trasegar el vino y simplemente agarrar un poco de las lías, no pasa nada, le va a dar cierto carácter y en realidad te va a seguir protegiendo del oxígeno en dado caso de que no puedas llenar ese tanque. Pero mi recomendación a partir de ello es que también te fijes en el tamaño de los contenedores, porque no sirve de nada tener solamente un tamaño estándar de contenedor. Si a ti te gustan los tanques de 2000 litros y solamente tanques de 2000 litros tienes, en realidad vas a hacer un gasto demasiado elevado en cuestión energética, si son de acero inoxidable, con placa de enfriamiento, en fin, ¿no? Yo lo que te recomiendo es que tengas tanques de diferentes volúmenes. Es bueno que tengas tanques de 2000 litros, pero también es bueno que tengas de 1000, que tengas de 500 litros, que tengas de 200 y que tengas de 100. Inclusive que tengas de tanques que son más como personales o contenedores de vidrio, los cuales bien protegidos te pueden servir de manera útil si lo que quieres es empezar a hacer vino, debido a que estos volúmenes más pequeños van a ayudarte, digamos, a proteger un poco más el vino, siempre y cuando lo sepas, lo hayas extraído bien en los procesos anteriores que ya hemos explicado. Y esto se debe a que si nosotros tenemos un tanque muy grande, pero finalmente es también mucho oxígeno el que está entrando, lo que vamos a hacer es empezar a alimentar a todos estos microorganismos que se encuentran en el ambiente con ese mismo oxígeno que está vacío, para que actúen en base al vino y puedan producir compuestos como el ácido acético o precursores de aromas que en realidad no deseamos en nuestro vino final, ¿no? Estos trasiegos, hay que mencionarlo, se realizan cada cierto tiempo y usualmente en los vinos europeos de mayor calidad no se suele agregar absolutamente nada para realizar un vino que en realidad tiene, digamos, una muy buena estabilidad proteica y que tenga una muy buena sedimentación, lo cual significa que nosotros podemos dejar un tanque en reposo después de la fermentación, después de, por decirlo, una semana, trasegarlo y tener el vino limpio en otro tanque. Y ese mismo tanque que ya está limpio, lo volvemos a dejar otros 2 meses o un mes si tú quieres, y lo vuelves a trasegar y lo pasas a otro tanque limpio. Y es así como muchos de los vinos de calidad europea suprema en realidad se elaboran sin la necesidad de agregar nada y simplemente utilizando el efecto de la gravedad o del sifoneado o de la succión de tanque a tanque con la finalidad de hacer un trasiego poco a poco. En la imagen nosotros podemos ver lo que es una parte del vino que se encuentra en la parte superior del tanque, que es la primera que toca la manguera, y finalmente lo que ocurre es succionar la mayoría de ese tanque hasta que llegas a una parte en donde casi todo está mezclado y se vuelve más turbio.
Entonces, esto es lo que sucede al momento de observar esa separación, ¿no? Si nosotros deseamos hacer una separación muchísimo más pulcra, pues bueno, podemos simplemente retirar solamente el vino limpio, y antes de que llegue a esta parte, digamos, en donde se mezclan los sedimentos y lo que es el vino limpio, es una parte, digamos, intermedia, la cual se mira con diferente grosor, se mira con diferente viscosidad, y con la luz fácilmente se puede percibir también. Entonces, si tú lo que quieres es simplemente conservar el carácter frutal de tus vinos, trata de llevarte más del vino sin tratar de considerar las lías. Si tú quieres una especie de complejidad un poco más aromática, ayudar a que ese carácter de levadura se sienta presente en tu vino, puedes retirar un poquito cerca de las lías. Y ya en los casos de la clarificación y estabilización, nos estamos metiendo con componentes un poquito más complejos de retirar, que en realidad se retiran por meras acciones químicas antes que un movimiento mecánico, como lo puede ser en realidad un trasiego, ¿no? Entonces, aquí el rollo es, aquí el problema es fijarse un poco en la necesidad de qué podemos aprovechar, pero definitivamente en los aspectos de la clarificación y estabilización, en realidad no hay nada aprovechable con esos sedimentos, por lo cual necesitamos limpiarlo de una manera muchísimo más eficaz. Y todo ello viene para preparar el vino para un posterior filtrado y embotellado que va a tener en anaquel un aspecto limpio, ¿no? Definitivamente creo que nos apetece más en esta imagen optar por la copa de la derecha que por la copa de la izquierda. Entonces es importante reconocer la importancia de todo ello, ¿no? Y bueno, nosotros aquí en las siguientes imágenes vamos a observar básicamente lo que les menciono. Usualmente en un tanque de acero inoxidable nosotros tenemos el volumen bastante elevado de vino en la parte superior, ¿no? Lo que vamos a hacer cuando nosotros queramos hacer un trasiego es succionar ese tanque desde la parte de arriba. El tanque no debe de haber tenido ningún movimiento posterior. Pueden ser suficientes 3 días con la finalidad de proteger el vino y de su movimiento. Y nosotros vamos a ir incorporando la manguera poco a poco, con la ayuda de una luz, que usualmente nosotros podemos tener gafas con luz o alguna lámpara con la que nos ayudemos. Y ese tanque vamos a empezar a succionarlo desde la parte superior. Al momento de que ese vino vaya bajando, nosotros vamos a ir bajando la manguera constantemente. Nosotros no queremos meter toda la manguera de lleno, porque esa manguera, si llega hasta el fondo del tanque, va a enturbiar los sedimentos y finalmente vamos a extraer, ¿no? La idea es que nosotros vayamos succionando poco a poco y tomemos la decisión, o hayamos ya tomado la decisión de qué es lo que queremos, si queremos solamente el vino limpio completamente o si queremos llevarnos un poco del resto de las lías, ¿no? Entonces, si nos queremos llevar un poco del resto de las lías, basta simplemente con seguir succionando el tanque hasta que lleguemos a ellas, y una vez que tengamos las lías suficientes que necesitamos, simplemente podemos retirar la manguera y apagar la bomba en su momento. Puede ser un poquito contraproducente, porque usualmente si tienes una bomba succionando, lo que sucede es que esa bomba pierde succión y todo ese vino va a bajar para enturbiarte aún más todo el lote, ¿no? Por lo cual, si nosotros queremos hacer un trasiego correcto, debe de ser de una, tiene que ser continuamente, y no tenemos que separar la manguera en ningún momento del líquido, por lo cual se perdería succión y finalmente pues tu vino se regresaría en base a ello, ¿no? Entonces lo habitual es dejar que la manguera corra un poco. Una vez que tengamos los sedimentos necesarios, simplemente apagamos bomba y la manguera sigue metida un poco en el tanque, ¿no? Pero finalmente, para recuperar un poco ese vino, finalmente lo levantamos rápido la manguera y succionamos con la finalidad de olvidarnos de ese tanque. Y la imagen de la derecha básicamente figura el sedimento, y con la siguiente imagen vamos a ver cómo estos sedimentos se encuentran en la parte del fondo del tanque, y a la derecha encontramos básicamente nuestro vino ya trasegado. ¿Okay? Si se fijan en la imagen de la izquierda, sí dejamos un poco de vino, en particular
como merma, ya que solamente queríamos producir un vino un poco más frutal, en este caso tinto, ¿no? Y bueno, esa es básicamente la manera en la que se hace un trasiego. Y en particular, los trasiegos, como les digo, se hacen cada que ustedes deseen. Se suelen hacer entre 3 meses y 6 meses una vez que terminó fermentación y los va separando. Pero con los procesos de clarificación y estabilización van a responder a ciertos tiempos dependiendo de cuándo hagamos estos procesos, de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, espero y les haya gustado en particular esta clase. Puede ser un poco complicado manejar estos o maniobrar estos procesos en bodega, pero con la práctica sencillamente podemos mejorar cada uno de estos procesos hacia un vino más limpio. Esperemos si les haya gustado y pues ya saben, nos pueden encontrar o podemos responder cualquier duda a través de cualquier canal de comunicación que se necesite. Saludos.